una variación y esta hace parte de ella. Este proceso, además de la hoja de vida, nos interesa mucho conocer quiénes son los que nos van a acompañar, no como residentes, sino como compañeros de trabajo. Entonces, tenemos una parte que tiene que ver con una experiencia clínica. El día de hoy nos van a compartir su conocimiento sobre hipertensión arterial y el martes es la entrevista, lo cual se suma a toda la evaluación de la hoja de vida. Primero darle las gracias a los doctores que hoy van a acompañarnos. La dinámica va a ser que va a comenzar, sí. Va a comenzar la doctora María Isabel Maya y ella, o la idea es que cada uno va presentando al que sigue. María se va a presentar pues a sí misma, pero cada uno de los que sigue se va presentando al que sigue después para que vamos conociendo un poquito de ellos. Si hay alguna pregunta, por favor háganlo por el chat, que vamos a estar aquí atentos a las respuestas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. María Isabel. Doctor, ¿por qué no? ¿Qué quieres hacer? O sea, señalar aquí y que acá también me estén viendo. Pues porque, ok. Para poder ir. ¿O quieres señalar acá? O señalo solo acá. Sí, puede ser. Sí, solo en el caso. En este. Sí, yo nunca señalo. Entonces, no, ¿cierto? Listo, entonces acá tienen. Y mira la cámara. Acá. Sí, la discriminación. Listo. A ver. Sí, nunca señalado acá. ¿Alguien sabe señalar aquí? En Zoom. Con el mouse, el puntero sale. Ah, listo, con el puntero. Perfecto. ¿Están viendo el puntero ahí? Un segundo. Ahí no lo van a ver. Eso es lo que estamos cuadrando. El punto se estaba viendo. Ahí, Sí. Ahí se ve. Listo. Empiezo. Adelante. Muy buenos días. Nosotros somos los aspirantes al posgrado de oftalmología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Somos Sara Mesa, Carolina Mora, Jesús David Marulanda, Valentín Morales y mi nombre María Isabel Maya. Y el día de hoy les vamos a exponer un poco sobre hipertensión arterial. El contenido de la charla va a ser el siguiente. Vamos a comenzar hablando un poco de historia, de definición, de clasificación. Luego pasaremos a hablar de epidemiología, de fisiopatología, de diagnóstico y por último hablaremos un poco del tratamiento y hablaremos sobre las emergencias hipertensivas. La bibliografía que utilizamos principalmente nos basamos en las dos guías internacionales más importantes para la hipertensión arterial, que son la Guía Europea del 2018 y la Guía Americana del 2020. Comenzando con un poco de historia, tenemos que aproximadamente en el año 150 después de Cristo, Galeno, este personaje, se dio cuenta que a través de las arterias pasaba sangre. Adicionalmente, él lo que hizo fue pasar una pluma a través de una arteria y se dio cuenta cómo pulsaba la sangre a través de la pluma y ahí empezó como toda la historia de la hipertensión. Posteriormente, en 1733, el inglés Stephen Hale, en sus experimentos, descubrió que él lo que hizo fue canalizar la arteria de una yegua con un tubo de vidrio y se dio cuenta que con cada latido del corazón la sangre a través del vidrio oscilaba hacia arriba y hacia abajo. Luego, en 1896, el italiano Rivarocci inventó el manómetro y el brazalete neumático que conocemos el día de hoy. Por último, en 1905, Korotkov descubrió los sonidos que el día de hoy llevan su nombre. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Hay otras definiciones que debemos tener en cuenta, que son la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Entonces, la hipertensión de bata blanca se refiere a cuando tomamos la presión arterial en el consultorio y al paciente le da aumentada, pero cuando la tomamos de manera ambulatoria
la presión arterial nos va a dar normal. Por el contrario, tenemos que la hipertensión enmascarada, cuando tomamos la presión arterial en el consultorio, nos va a dar normal, pero cuando la tomamos de manera ambulatoria, nos va a dar, ¿por qué se pasa la diapositiva? Ya. Nos va a dar elevada. Continuando con la clasificación, tenemos que una presión arterial óptima es cuando tenemos presiones por debajo de 120/80. Tenemos presiones normales altas cuando están en rangos de presión arterial sistólica de 130 a 139, presión arterial diastólica de 85 a 89. Acá es importante este rango, ya que a partir de acá es cuando tenemos que empezar a implementar cambios en los estilos de vida para evitar que los pacientes progresen y tengamos un diagnóstico a posteriori de hipertensión arterial. Como lo dijimos en la definición, a partir de 140/90 vamos a tener como tal el diagnóstico de hipertensión arterial y según los rangos se va clasificando en grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 3 es cuando ya tenemos unas presiones arteriales por encima de 180/110 y aquí estaríamos hablando de emergencias hipertensivas, que posteriormente nos van a hablar más de este tema. Y también se nos puede presentar un paciente con hipertensión sistólica aislada, que como su nombre lo dice, solo vamos a tener presiones arteriales sistólicas por encima de 140, pero las diastólicas van a estar en rangos de normalidad. Continuando con la epidemiología, se sabe que para el 2015 la prevalencia de hipertensión arterial fue de 1.130 millones de personas, lo que equivale a 30 al 40% de prevalencia a nivel mundial, siendo un poco más común en los hombres con un 24% y un 20% en las mujeres. También la hipertensión arterial, la prevalencia es independiente del nivel socioeconómico del país, es decir, países con niveles socioeconómicos bajos, medios o altos van a tener prevalencias de hipertensión arterial similares. Adicionalmente, otro aspecto importante es que a medida que la población va envejeciendo, vamos a tener mayor prevalencia de la hipertensión arterial. Es por eso que acá se ve que la prevalencia en mayores de 60 años es mayor al 60%. Por esto es que a medida que la población vaya aumentando de peso, se vaya volviendo más sedentaria, que la población vaya envejeciendo, la prevalencia de la hipertensión arterial va a aumentar considerablemente y por eso es que se espera que para el 2025 vamos a tener una prevalencia de aproximadamente 1.500 millones de personas y que va a aumentar la prevalencia de la hipertensión arterial hasta en un 15 y un 20% de la que tenemos actualmente. ¿Qué pasa en Colombia? Entonces encontré este artículo muy importante que se llama Prevalencia de la hipertensión arterial en Colombia. Es una revisión sistemática y un metaanálisis que incluyó 24 estudios, 52.570 individuos y encontraron una prevalencia de la hipertensión arterial aproximadamente del 24%, siendo más común en los hombres con un 29%, más común en edades avanzadas y menos común en áreas urbanas, lo que es consistente con los hallazgos a nivel internacional. Por otro lado, tenemos que la hipertensión arterial es el principal factor asociado con mortalidad prematura y que para el 2015 causó aproximadamente 10 millones de muertes y más de 200 millones de DALIs. Es importante resaltar que en los últimos 30 años, o sea, desde 1990 aproximadamente, los DALIs debidos a la hipertensión arterial aumentaron incluso en un 40%, lo cual es un número no despreciable. Continuando con la epidemiología, la hipertensión también es la principal causa de mortalidad y de discapacidad hasta en un 70%. ¿Esto debido a qué? A que la hipertensión arterial tiene una estrecha relación entre las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad renal. Las enfermedades cardiovasculares más prevalentes y que más tienen relación con la hipertensión son las siguientes: la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular
tanto la isquémica como la hemorrágica, la enfermedad arterial periférica y la muerte súbita. Por lo anterior, es muy importante que siempre que tengamos un paciente con hipertensión arterial, evaluemos, gracias doctor, evaluemos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, ya que... Gracias. Evaluemos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, ya que hasta el 50% de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial tienen factores de riesgo cardiovasculares adicionales, y el hecho de tener uno o más factores de riesgo cardiovasculares aumenta el riesgo coronario, cerebrovascular y de enfermedad renal. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo cardiovasculares que vamos a buscar en nuestros pacientes? En cuanto a las características demográficas, el ser hombre, el tener una edad mayor a 65 años, el tabaquismo, el licor, la obesidad, tener antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura, tener antecedente familiar de hipertensión arterial, el sedentarismo y una menopausia temprana van a ser factores de riesgo. Ahora, los factores de riesgo relacionados con los valores de laboratorio van a ser que el paciente nos presente una dislipidemia, que tenga diabetes o que tenga niveles de ácido úrico incrementados. Y los otros factores de riesgo que debemos evaluar es si el paciente tiene o no ya daño de órgano blanco. Los daños que puede producir la hipertensión arterial son a nivel de cerebro, de corazón, de riñón, de enfermedad arterial y a nivel ocular. Es por esto que se han creado puntajes con el fin de evaluar el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular a 10 años lo va a medir un puntaje que se llama el SCORE, que es el que recomiendan tanto la guía americana como la guía europea, y nos va a dividir los pacientes en riesgo muy alto, riesgo moderado y bajo riesgo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir posteriormente para enfocar el tratamiento en nuestros pacientes. Muchas gracias. Listo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jesús David Marulanda. Continuaremos entonces con el apartado de fisiopatología que hemos preparado para todos ustedes. Y comenzando con él, tenemos que recordar que incluso a pesar de que es una enfermedad que han descrito desde mucho tiempo atrás, hoy en día no está muy bien comprendido qué ocurre para que un paciente desarrolle o no hipertensión arterial. Existen muchas teorías que han intentado, digamos, de alguna manera explicar qué lleva a que el paciente termine siendo hipertenso. Lo cierto es que tal vez la más fuerte de ellas sea la que apoya la epigenética. La epigenética es un término que fue acotado en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial por un genetista británico que se llama Warrington Conrad, ¿ok? Entonces, él lo que nos quería proponer con esa, digamos, epigenética es que son los factores medioambientales los que tienen una gran influencia en la carga genética de un individuo. Entonces, es así, como un paciente que tiene una carga genética muy grande y está en un ambiente protector, realmente no va a terminar por desarrollar una enfermedad fenotípicamente, mientras que pacientes con bajas cargas genéticas, pero en ambientes desfavorables para él, generalmente puedan terminar presentando una enfermedad de grados variables. Entonces, esa teoría hoy es la que más fuerte explica la hipertensión arterial, y hay que recordar que son esfuerzos que vienen desde incluso tan temprano como 1960. Adicional a esto, anteriormente nos referimos a la hipertensión arterial como esencial. Hoy en día tenemos que saber que la hipertensión debe ser llamada como primaria o secundaria. En los casos de la primaria no hay una causa establecida y es en lo que se viene trabajando realmente. Mientras que en la secundaria hay una causa que me lleva a que se desarrolle hipertensión arterial. Entonces,
por ejemplo, mutaciones puntuales en algunos genes. Por traer un ejemplo, pondré el síndrome de Liddle, en el que hay una mutación en el cromosoma 16, en el locus P13, va a llevar a que el paciente tenga alteración en los canales epiteliales de sodio renales y que ese paciente en su infancia desarrolle rápidamente hipertensión arterial. En ese caso, lo que va a pasar es que esa hipertensión tiene una causa que es identificada y secundaria y por lo tanto debe ser rotulado como tal fin. Entonces, como ya mencioné, hay un esfuerzo que viene desde 1960, pero durante la preparación de esta charla encontramos un artículo muy reciente publicado a mediados del año pasado en el que los autores se propusieron reinvestigar la estructura genética de la hipertensión arterial. Este estudio, ellos lo decidieron, pues en el título, poner la palabra transétnico, con un objetivo, es que la gente se diera cuenta que dentro de la muestra que recolectaron tenían una representación de diferentes razas, por lo cual este estudio podría ser entendido en el contexto de cualquier parte del mundo. Es entonces como en más de 750,000 individuos que recolectaron, en el biobanco genético del Reino Unido y que recolectaron también a través del programa del millón de veteranos en Estados Unidos, lo que hicieron fue hacer muestras de sangre de todas esas personas de las cuales recolectaron previamente un consentimiento informado, de tal manera que el estudio pues no tuviera como estas, digamos, algunas cosillas que le pudieran bajar calidad. Todos tenían un buen nivel de consentimiento informado y del cual pudieran extraer información posterior, porque es un estudio que se ha llevado a cabo a lo largo de 10 años. Finalmente logran publicar el año pasado y su conclusión más grande es que encontraron más de 208 genes relacionados con el desarrollo de hipertensión arterial, cada uno de ellos con la capacidad de aumentar hasta 1 milímetro de mercurio la presión, y que entonces se requiere la expresión de varios de ellos para que un paciente finalmente pueda terminar desarrollando hipertensión arterial primaria. ¿Qué dificultad, digamos, encontramos en el estudio? Que tiene una sobrerepresentación del género masculino. Entonces eso deja que estos datos no sean tan aplicables para las mujeres. Esa es, pues, digamos, que una tal vez dificultad de este estudio. Entonces, continuando con lo que lleva a que el paciente finalmente, desarrolle hipertensión arterial fisiopatológicamente hablando, es decir, qué se modifica en el cuerpo para que se eleve la presión arterial, tenemos que recordar algo de nuestras básicas. Lo primero es que la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, y a su vez cada una de ellas entonces, ¿ya lo pudieron hacer? Sí. Qué pena, un segundito. No te preocupes, doctor, muchas gracias. Entonces, retomando entonces esta partecita, lo que debemos recordar es que la presión arterial está dada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, y a su vez el gasto cardíaco tiene dos determinantes fundamentales, que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Mientras que la resistencia periférica básicamente requiere de dos cosas para poder determinarlos: la estructura de las arterias y la función de las mismas. Vamos a analizar entonces cuáles son los diferentes sistemas que tienen la capacidad de modificar la presión arterial tanto a corto como a largo plazo, que trabajan de manera interrelacionada, pero que hacen aportes individuales a la elevación de la presión arterial. Iniciaremos entonces con el volumen plasmático. Que está básicamente dado por la función renal y por la cantidad de sales de cloro que consuma la persona.
No todas las sales de cloro tienen la capacidad de elevar la presión arterial. La única que tiene esa capacidad es la unida a cloruro. Entonces es el cloruro de sodio que tiene una carga osmóticamente activa con la capacidad de atraer agua a los vasos sanguíneos. De esa manera eleva la presión arterial en dos sentidos. Primero, al comportarse como una presión hidrostática, lo que hace es que aumenta la tensión arterial en los vasos sanguíneos. Y lo segundo es que al aumentar el volumen plasmático, recordemos que dijimos que uno de los determinantes del gasto cardíaco era el volumen sistólico, por lo tanto, si se eleva el gasto cardíaco, se va a elevar la presión arterial. Muy bien. El siguiente sistema que participa en la regulación a corto y a largo plazo de la presión es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático actúa a través de diferentes receptores, pero vamos a mencionar dos subtipos específicos, los alfa 1 y los beta 1. Los alfa 1, tras su estimulación, aumentan la vasoconstricción de tal manera que aumentan la resistencia vascular periférica. Y los alfa 2 también aumentan la reabsorción de sodio y por lo tanto el volumen y el gasto cardíaco, mientras que los beta 1 tienen funciones en el inotropismo y en el cronotropismo cardíaco, de tal manera que ambos participan en el aumento del gasto cardíaco. En los pacientes hipertensos se ha demostrado un aumento del tono simpático a través de la colocación de microelectrodos en el nervio ciático, y eso tanto en pacientes con y sin sobrepeso. Y finalmente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que si recordarán, tal vez en nuestro pregrado nos dio dificultad aprenderlo, ¿cierto? Y aquí voy a hacer mención a dos cosas importantes porque nos va a orientar hacia el trabajo de los demás compañeros. Y es la angiotensina 2 y la aldosterona. La angiotensina aumenta la vasoconstricción y la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, de tal manera que este sistema tiene la capacidad de elevar tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular sistémica. Entonces, para finalizar la parte de fisiopatología, sacamos entre todos una gran conclusión, y es que uno debe hacer por lo menos teorías sobre lo que ocurre con las enfermedades, de tal manera que podamos orientar a la generación de posibles tratamientos para las enfermedades. Y hoy en día, con la hipertensión y los métodos diagnósticos que tenemos disponibles, podemos de alguna manera aproximarnos a saber cuál en cada paciente de esos sistemas es los que predomina para dirigir el tratamiento, y de tal manera que cada paciente tenga el manejo específico y que no sea simplemente una receta de cocina. Y con eso entonces le doy paso a mi compañera Carolina, que les va a hablar del diagnóstico en hipertensión arterial. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Listo. Buenos días, yo soy Carolina Mora y les voy a hablar acerca del diagnóstico de la hipertensión, ¿cierto? Entonces, para hablar de hipertensión es indispensable hablar de cómo vamos a hacer una toma adecuada, correcta de la presión arterial. Antes de hacer una toma de presión arterial debemos tener en cuenta varias cosas. El paciente debe estar tranquilo, no debe haber hecho ejercicio al menos 30 minutos antes, debe estar tranquilo, relajado, sentado en el consultorio al menos 3 a 5 minutos, debe tener vejiga vacía y idealmente debe ser en un salón silencioso con una temperatura confortable para que el paciente pueda estar tranquilo. Para la toma de la presión vamos a hacer, pues para el diagnóstico de la presión vamos a hacer diferentes tomas separadas de al menos 1 a 2 minutos. Idealmente debemos hacer 3 tomas de presión para sacar un promedio de al menos de 2 de estas tomas. El paciente debe estar sentado con los pies en el suelo, no debe hablar durante estas tomas de presión, y el brazo donde vamos a hacer la toma de la presión debe estar reposado sobre una mesa a la altura del corazón. Idealmente la toma de la presión debe ser en ambos brazos de forma simultánea, dado que si encontramos una diferencia de más de 15 milímetros de mercurio, esto nos va a hablar de que hay un daño de órgano blanco por posiblemente una enfermedad aterosclerótica. Para la toma de la presión vamos a tener diferentes escenarios. Esto lo podemos hacer dentro del consultorio con el médico, en consulta sin médico por medio de un dispositivo automático, o en la casa, ¿cierto?
Entonces, el monitoreo en casa lo podemos hacer de diferentes maneras, por medio de monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es este que vemos acá en verdecito. Listo. El monitoreo de presión arterial, el automonitoreo de presión arterial, que sería el AMPA, que es el que vemos en amarillito, y vamos a hablar de cada uno de esos. Entonces, el MAPA es un dispositivo que se le entrega al paciente. Este es muy confiable, se deja al menos de 24 horas. Este dispositivo se lo lleva el paciente a su casa y va a hacer una lectura de al menos cada 15 a 30 minutos de la toma de la presión. Vamos a decir que tenemos un mapa satisfactorio cuando tenemos al menos el 70% de las tomas de presión satisfactorias y con respecto a estos, el diagnóstico o la cifra de diagnóstico va a ser un poquito diferente con respecto a lo que habíamos mencionado previamente. En este hay diferentes estudios que han validado la cifra de tensión para hacer el diagnóstico y es de 135-85, porque normalmente en casa vamos a tener, pues el paciente va a estar más tranquilo y las cifras tensionales tienden a ser menores en casa, sin la presión de estar en el consultorio. Entonces, el AMPA va a ser realizado pues, por el paciente. Idealmente debe tener como alguna colaboración, si es un paciente mayor, alguien que le ayude a ponerse el brazalete. Debe hacerse tomas al menos 3 días, sin embargo las guías recomiendan de 6 a 7 días para disminuir el chance de que hagamos una hipertensión de bata blanca, que ya nos explicaron qué es. Este monitoreo debe hacerse al menos una toma de presión en la mañana y en la noche. Y vamos anotando cuánto nos da de presión. Este que está acá en rojito, está en rojito porque ese monitoreo en antebrazo no está muy validado, no hay suficientes estudios y nos va a sobreestimar o a subestimar la presión arterial. Entonces, si un paciente llega diciendo que se toma la presión con este, es muy poco confiable y lo que habría que hacer sería un AMPA o un MAPA con estos dispositivos. Entonces, hay múltiples estudios, lo más importante del MAPA y el AMPA es la reproducibilidad de estos. Entonces, en este estudio que les traigo, fue tomado de un hospital general de España, donde nos compara la presión arterial sistólica y diastólica, tanto en consulta como en casa, por medio de AMPA o MAPA, donde se ve que definitivamente debe haber una diferencia de al menos 5 a 15 milímetros de mercurio, donde se valida pues, el resultado de esos para hacer el diagnóstico. Esta página la pueden consultar. En esta página uno si quiere comprar pues algún dispositivo, en esta puede ver qué dispositivos tienen validez, qué dispositivos están estudiados y nos trae los diferentes. Entonces, si quiero un monitor para pediátrico, para las embarazadas o para un adulto, entonces en esta vamos a tener garantía de que el dispositivo que estamos usando sí tiene la validez necesaria para hacer el diagnóstico de hipertensión. Listo. Entonces, una vez tenemos el paciente que le tomamos la presión y nos dio una cifra de presión determinada, vamos a evaluar el contexto en el que está el paciente. Debemos tener en cuenta que hay diferentes medicamentos que nos pueden incrementar la presión arterial, tales como los AINES, el acetaminofén, los antidepresivos, principalmente los antidepresivos tricíclicos, los esteroides, la terapia antirretroviral y productos herbales que son supremamente usados en nuestro medio. Entonces, acá vamos a hablar del tamizaje que nos presenta la guía AJA. Listo. Entonces, si tenemos una presión de 130/85 en consultorio, lo ideal es hacer un seguimiento cada 3 años, pero pues tampoco desaconseja que si un paciente llega a consulta, no le vamos a tomar la presión. Siempre que el paciente llegue a consulta, debería tomársele una toma de presión. Si ya tenemos una presión por encima de 130/85, este paciente debe hacerse seguimiento al menos una vez al año para evaluar que no se trate de una hipertensión de bata blanca. Si por el contrario tenemos una hipertensión de 160/100 en cualquier toma, no vamos a hacer un diagnóstico con esta toma. Debemos citar al paciente en unos días o en unas semanas y evaluar el contexto de que no tenga dolor y que no esté bajo el efecto de estos medicamentos. Solamente vamos a hacer diagnóstico de hipertensión con una emergencia hipertensiva que sea una hipertensión grado 3, que sea mayor de 180/110, en pacientes que tengan evidencia de retinopatía hipertensiva
en pacientes que tengan evidencia de daño renal o vascular que sea mediado por hipertensión, donde podamos comprobar que es la hipertensión la que nos generó ese daño. Entonces, acá les vamos a hablar del tamizaje según la guía europea. La guía europea ya nos incluye la presión óptima 120/80, donde se debería hacer un seguimiento de al menos cada 5 años. Igual que la americana, cada 3 años, si tenemos una presión normal y si es normal alta, una vez al año. Ya si tenemos cifras tensionales de 140/90, debemos hacer el diagnóstico de hipertensión con varias tomas, sea en consulta o por medio de mapa o AMPA. Listo. Entonces, la evaluación clínica, siempre debemos tener en cuenta una historia clínica adecuada, una anamnesis, evaluar qué factores de riesgo tienen esos pacientes, si tenemos acceso a poder tener conocimiento a cifras tensionales previas, antecedentes personales, familiares, indagar cosas que nos hagan pensar en una hipertensión secundaria y si ha recibido tratamientos previos. Hay muchos pacientes que dicen, me da cefalea y me tomo un losartán o el alapril de mi mamá y me mejora. Entonces hay que ver si el paciente se ha estado automedicando de esta forma. El examen físico, muy importante, el índice de masa corporal, perímetro de cintura, abdominal, porque esto nos habla de riesgo cardiovascular. Frecuencia cardíaca, más que la frecuencia cardíaca es el pulso, porque muchos de estos pacientes van a tener tendencia a hacer alguna alteración del ritmo, entonces hay que siempre palpar el pulso, ¿cierto? Idealmente la presión en ambos brazos, como les decía, buscar cosas de hipertensión secundaria, si es un paciente obeso, con las estrías, un cuello ancho, corto, que nos dice que es roncador, que mantiene con sueño, hay que pensar que tenga una hipertensión secundaria y habría que hacer más estudios. También dentro del examen físico siempre hay que estudiar fondo de ojo, idealmente. Los paraclínicos, entonces los que tenemos en el cuadrito, son como las diferencias entre guía europea y guía americana. En general debemos siempre hacer perfil lipídico completo, uroanálisis, creatinina, glicemia siempre, y la diferencia en estas es que la europea nos incluye hemoglobina hematocrito, función hepática y microalbuminuria. Es importante considerar hacer hemoglobina de hematocrito porque un paciente con anemia va a tener un mayor riesgo de hacer un evento cardiovascular mayor. Ya a partir de estos paraclínicos de rutina y EKG y un electrocardiograma de 12 derivadas siempre. A partir de estos vamos a estudiar si tiene un daño de órgano blanco, como una hipertrofia ventricular, una alteración del ritmo, si ha tenido un síndrome coronario o lo tiene pues en el momento, si tiene una ACV, si tiene retinopatía hipertensiva y algo muy importante, un trastorno cognitivo. Los pacientes hipertensos tienen riesgo, un mayor riesgo de hacer un trastorno cognitivo. Aunque no es costo-beneficio, en estos pacientes uno podría hacerle, o hay indicación según las guías, de hacerles una resonancia magnética y estudiar si ese trastorno es debido a la hipertensión. Entonces, ese es como el enfoque del diagnóstico de hipertensión para ya brindarle un adecuado tratamiento a los pacientes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la doctora Carolina. Mi nombre es Valentín Morales. Vamos a continuar con la charla. Vamos a hablar algo del tratamiento de la hipertensión. Listo. La primera pregunta que nos hacemos cuando vamos a tratar la hipertensión sería ¿cuándo iniciar la terapia? Esto es lo que más ha cambiado en los últimos años respecto a que la clasificación como tal está en constante cambio. Las clasificaciones de riesgo cardiovasculares están cambiando y nuestros pacientes están cambiando por los factores de riesgo asociados en la vida diaria de los mismos. Las guías indican un inicio del manejo cuando la presión tiene una clasificación alta a normal. Inicialmente, y vamos a ver que esta es la base del tratamiento de la terapia antihipertensiva, tanto en la prevención, evitar la progresión y lograr algo de regresión de como tal la severidad de la enfermedad, que serían los cambios en el estilo de vida. En esta clasificación también encontramos que cuando los pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular clasificado por los scores de severidad a 10 años y el daño de órgano asociado que esté identificado en los pacientes o comorbilidades como la diabetes, la enfermedad coronaria, la enfermedad renal crónica, nos van a indicar un manejo farmacológico de entrada. En los pacientes con una clasificación grado 1, la base del manejo la seguiremos encontrando, cambios en el estilo de vida, y encontraremos un dato adicional. El paciente tiene un riesgo cardiovascular bajo, según los scores, es un riesgo de menos del 1%,
En esto iniciaremos un manejo de 3 a 6 meses con cambios en el estilo de vida. Si no encontramos una mejoría, podríamos pensar en iniciar un manejo farmacológico. Para el resto de pacientes con un alto riesgo cardiovascular o moderado, con daño de órgano o con las comorbilidades mencionadas, se iniciaría el manejo inmediato. Cuando encontramos nuestro paciente en el grado 2 y grado 3, es una indicación clara para combinar el manejo farmacológico junto con cambios en el estilo de vida, y en el grado 3 en especial, porque es cuando hablamos ya de enfermedad como tal, una emergencia hipertensiva, que lo veremos más adelante. Bueno, ¿cuáles son entonces esos cambios en el estilo de vida que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes? Lo primero es el consumo de sodio. El consumo de sodio se debe limitar a 2 gramos de sodio, eso es entendido como 5 gramos de sal, con una cucharadita de sal, como lo ve la gente. Hay que tener en cuenta las comidas procesadas. Hoy en día todo el mundo está pendiente del azúcar, nadie está pendiente del sodio. La Coca-Cola Cero tiene 0 azúcar, pero no tiene 0 sodio. Y eso no es consciente de toda la gente y es algo que debemos de trabajar para evitar el aumento de sodio en la dieta. En cuanto al peso, el IMC sería las metas a seguir. Totalmente debemos de evitar la obesidad, un IMC mayor a 30. Lo ideal, lo óptimo sería mantener un IMC entre 20 a 25. ¿Cómo lograríamos estas metas de peso? Con otras actividades que se han asociado al manejo de la hipertensión, como es el ejercicio. En cuanto al ejercicio, nos recomiendan ejercicio aeróbico, isométrico de resistencia, que han mostrado mejorar la presión arterial como tal y los riesgos cardiovasculares asociados. En cuanto al manejo aeróbico, es el que principalmente se recomiendan 30 minutos de ejercicio moderado por 5 a 7 veces por semana. En el paciente también se debe dar una dieta, principalmente deberíamos de asesorarnos pues por nutrición, pero las guías nos recomiendan como unos menús o unas dietas que se asemejan mucho a lo ideal para el paciente, que son dietas altas en frutas y verduras, bajas en carnes rojas, altas en grasas de pescado y bajas en sodio. La dieta DASH es un menú o es una guía que nos da la guía americana para basarnos, para ofrecerle una dieta a nuestro paciente, y la dieta mediterránea, que es la dieta que manejan los europeos de base. El consumo de alcohol, se debe entender que una unidad de alcohol es equiparable a una copa de vino de 125 mililitros o una cerveza de 250 mililitros. En los hombres se debe tratar de limitar del todo el alcohol en cualquiera, pero en los hombres por lo menos 14 unidades por semana, no más de ahí, y a las mujeres 8 unidades por semana. El tabaco sí debe ser totalmente eliminado. Es difícil eliminarlo, se debe hacer un acompañamiento y una estimulación constante a los pacientes para un buen manejo y disminuir el riesgo cardiovascular y el riesgo de presión arterial. Las metas de presión arterial. Inicialmente tenemos entonces los pacientes menores de 65 años que van a tener comorbilidades como la enfermedad coronaria, la diabetes y la enfermedad renal crónica. Ellos nos proponen una meta de presión arterial sistólica entre 129 hasta 120 y una diastólica entre 79 hasta 70. En el caso de los pacientes mayores de 65 años, y un punto aparte en cuanto a la enfermedad renal crónica, nos proponen que sean unas metas de 139 a 130 presión sistólica y nos proponen la misma meta de presión arterial diastólica. ¿Qué pasa con la enfermedad renal crónica? Nuestro paciente requiere una perfusión renal adecuada para evitar el deterioro. Entonces, la meta óptima son 129 a 120, pero las guías dicen, primero bájelo a 139 a 130, evalúe respuesta y si lo logra, llévelo a la meta óptima. Bueno, continuemos. Y las metas de presión diastólica no cambian. ¿Por qué nos ponen metas inferiores? Por efectos adversos relacionados con la misma medicación. Se ha visto que es más deleterio bajar la presión y aumenta de nuevo el riesgo cardiovascular, bajar la presión más de 120 en todos los pacientes. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco entonces de la terapia farmacológica como tal. Esto en realidad es lo que más la gente conoce, pero es lo que deberíamos de evitar. La terapia farmacológica tiene efectos adversos y es un estadio que no queremos llegar al paciente en cuanto a su riesgo cardiovascular. La pregunta que nos hacíamos con las guías anteriores era, ¿cuándo inicio terapia dual? ¿Cuándo inicio un solo medicamento? ¿Cómo inicio mi terapia? Ya las guías nos traen respuesta a eso, nos dicen, deben iniciar una terapia dual de entrada
y hay unas acotaciones adicionales para iniciar terapia con monoterapia. Los 5 grupos de medicamentos que encontramos principales para el manejo son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el receptor de angiotensina 2, los calcioantagonistas y los diuréticos tiazídicos. La idea es iniciar o ARA2 o IECAS. ¿Por qué? Tienen el mismo mecanismo de acción y tienen riesgos asociados como la hipercalemia principalmente y el daño renal. Y uno de estos dos se debe elegir y combinar con uno de los otros dos, diurético o calcioantagonista. Nos hablan de que se debe manejar una sola tableta en la terapia. Esto genera mejor adherencia al paciente, es más fácil manejar la terapia, es más fácil para el paciente acordarse de tomarse una sola tableta que tomarme 3, 4 tabletas juntas o al día. Hay un dato adicional, nos dicen, el paciente que tiene una hipertensión grado 1 de bajo riesgo cardiovascular, que no mejoró con la terapia de cambios de estilo de vida, iníciele monoterapia. ¿Por qué? Es un paciente que tiene unas cifras tensionales bajas y puede generarle efectos deleterios y bajarlo más de 120. Y en los pacientes mayores de 80 años o mayores de 75 años con criterios de fragilidad, hablando de dependencia de su ABC básico, también se debe ser más cuidadoso con el manejo y se indica monoterapia. Si mi paciente no mejora, pasaríamos al paso 2. El paso 2 nos dice inicie triple terapia. Si ya inicié el calcioantagonista en el paso anterior, inicio el diurético. Si tenía el diurético, inicio el calcioantagonista. Nunca combinar ARA2 con IECAS. Hasta ahí, hasta el paso 2, tenemos una mejoría del 80% de nuestros pacientes. Se logra un control de la presión, a pesar de que ese 80% estamos hablando de más de un 50% de la población que logra una terapia óptima al año. En el paso 3 ya estaríamos hablando de hipertensión resistente, que se define pues como una hipertensión que no mejora con una terapia triple incluyendo un diurético. El paciente no mejora, debo descartar igualmente hipertensión de bata blanca, causas secundarias o hipertensión enmascarada y luego tratar la hipertensión resistente. Es aquí cuando el manejo ya es con especialista. El manejo como tal, el médico general debe referirse al especialista y nos dicen que podemos iniciar por ahora la espironolactona, que es un medicamento que bloquea el receptor de aldosterona, que vimos con el doctor Jesús, es una de las causas principales de hipertensión. En este paso 3 sí se permite el uso de 2 tabletas, dado que no se han logrado lograr tabletas que unan todas estas terapias. Hay una cosa adicional con los betabloqueadores, son pilar del manejo en estas características de los pacientes. El paciente con enfermedad coronaria establecida, que tiene angina, el paciente con FA y falla cardíaca, está indicado en cualquiera de los pasos anteriores el uso de betabloqueadores. En los pacientes con raza negra, son pacientes muy interesantes, son pacientes que mejoran y los estudios han mostrado mejoría con los calcioantagonistas y diuréticos frente a los IECAS y los ARA2, que son los reyes. Los IECAS han mostrado más riesgo de angioedema relacionado con esta raza, por lo tanto, se debe usar principalmente calcioantagonistas y diuréticos en estos pacientes. En la enfermedad renal crónica, los mejores medicamentos son los IECAS y los ARA2 para mejorarlo. Hay que tener en cuenta que pueden generar algo de daño al principio y se estipula que no haya un aumento de la creatinina más del 30% para tolerar el manejo. Igualmente, como ya mencionamos, se debe hacer un manejo un poco más restrictivo. Los diuréticos, los esenciales son los tiazídicos, pero pierden función cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30, nos dicen los europeos y los americanos de 45, entonces aquí ya debemos de iniciar diuréticos de ASA. Y en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida tenemos algo muy especial porque el manejo se debe iniciar con una triple terapia y esa triple terapia debe incluir los beta bloqueadores y evitar los calcioantagonistas. Ya algo sobre el seguimiento. El tratamiento, como decía el doctor Jesús, no es una receta, es algo que tenemos que tener. Vimos que hay muchos puntos aparte y cada paciente es un tratamiento distinto. El seguimiento, las guías sugieren unas tomas de presión por lo menos de cada 3 meses. Si mi paciente tiene mucha severidad o el grado de severidad de la enfermedad o comorbilidades, puedo citarlo antes, en semanas. Como tal, el tratamiento tiene un inicio de acción a las 2 semanas y una estabilidad a los 2 meses y se ha demostrado que no hay cambios con ese tratamiento después de 3 a 6 meses.
Se debe evaluar constantemente el daño de órgano y los efectos adversos relacionados con la misma medicación, tomar paraclínicos de rutina, como lo encontró la doctora Carolina, y el electrocardiograma. Lo único que sí nos sugiere la guía americana, y es muy estricta en eso, es el control por oftalmología para un fondo de ojo cada 2 años mínimamente. Igual, después de todo esto, a nuestro paciente debemos de educarlo constantemente, hacerle saber qué es su enfermedad, cómo está en su enfermedad, cuál es su presión y estimularlo a seguir con esto. Como tal, esto es el resumen del manejo. Seguimos con un poco de emergencia hipertensiva. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. Hay varias preguntas en el chat. Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Sara Mesa y yo les voy a exponer un poquito de emergencias hipertensivas. Entonces, las emergencias hipertensivas las definimos todo paciente, normalmente nos lo encontramos en el servicio de urgencias, es todo paciente que tiene unas cifras tensionales por encima de 180, 110. Es decir, como María nos había contado al inicio, un grado 3 o mayor. Esto es muy importante y debemos tratar de hacer un diagnóstico muy temprano e iniciar un manejo porque son pacientes que pueden llevar a un daño de órgano, principalmente a nivel del sistema nervioso central, de retina, de corazón, de grandes vasos como aorta, riñones y microvasculatura. Qué pena acá que se cambió un poquito el color en Zoom. Entonces, hasta las guías que estamos hablando en este momento, que son la americana y la europea, ellos hablan de las crisis hipertensivas en 2 grandes grupos, que son las emergencias hipertensivas, son esos pacientes que tienen esas cifras tensionales por encima de 180, 110 y además están acompañados de síntomas. Esos síntomas normalmente llevan a un daño de órgano. Estos eran los pacientes que nosotros teníamos que reaccionar muy rápido para tratar de bajarles la presión y no perpetuar ese daño que se estaba haciendo en el tiempo. Por otro lado, estaban los pacientes con urgencias hipertensivas, que eran aquellos pacientes que tenían los mismos niveles de cifras tensionales, pero no tenían síntomas o tenían síntomas muy leves que no correspondían a un daño de órgano. Esto es lo que nos hablan las guías hasta el momento. Pero en este último año han salido varios artículos, incluso una guía de práctica clínica aprobada por la AJA, que dice que el término de urgencias hipertensivas ya no se debería usar. ¿Por qué? Porque tiene un pronóstico muy similar a las emergencias hipertensivas y porque los pacientes con urgencias, aunque sean la mayoría de esas crisis, son pacientes que por sus síntomas no nos van a llegar al servicio de urgencias. Entonces se considera un apartado diferente. Más o menos 1 de cada 200 pacientes que llegan al servicio de urgencias tienen una crisis hipertensiva y, como les acabo de mencionar, del 30 al 60%, aunque sea la minoría de esa crisis, son emergencias hipertensivas. La primera causa que debemos buscar en estos pacientes es que tengan poca adherencia a sus medicamentos de base, que ya Valentín nos comentó, y hay varios factores de riesgo que llevan a desarrollar este tipo de crisis, como lo son la edad anciana, los pacientes de raza negra y el bajo nivel socioeconómico. Yo propongo siempre, una vez nos enfrentemos a estos pacientes en urgencias, llevar a cabo 5 pilares, que es lo que vamos a desarrollar en estos 10 minutos. El primero es medir la presión arterial. Lo segundo es mirar si ese paciente tiene un desencadenante claro en su aspecto ambulatorio u hospitalario, mirar si tiene presencia de síntomas. Luego esos síntomas están muy relacionados con el cuarto punto, que es mirar si ese paciente tiene daño de órganos en los laboratorios o en las imágenes. Y por último, un tratamiento. El tratamiento no nos vamos a centrar mucho porque depende de la causa de base y no nos vamos a centrar en cada causa. Acá no me voy a detener, la medición de la presión arterial es como Carol la mencionó, debe ser según las recomendaciones de las guías europeas y las americanas. Luego vamos a ir a mirar los posibles desencadenantes. Entonces los desencadenantes los divido en desencadenantes ambulatorios, que son generalmente esos pacientes que nos van a llevar a urgencias. El principal, como les mencioné, es que los pacientes sean poco adherentes a su tratamiento de base. Pero también, como Caro nos había mencionado, tenemos que mirar si el paciente está tomando ciertos medicamentos que pueden llevar, así sea en poca medida, a aumentar su presión sistólica y diastólica, y en casos de encontrarlo, suspenderlo inmediatamente. Debemos mirar también si el paciente pudo haber consumido alguna sustancia psicoactiva, sobre todo si lleva un toxidrome adrenérgico, como lo son la cocaína, las anfetaminas o las metanfetaminas. Y si el paciente tiene un trastorno psiquiátrico de base que pueda estar desarrollando un ataque de pánico. Otra cosa que hay que mirar es los hábitos no farmacológicos, como el consumo de sal, si el paciente ha sido adherente a estas medidas. Y por último, y no menos importante, es mirar si ese paciente está haciendo clínica de alguna enfermedad en específico, como lo es una ACV, un infarto, una lesión renal aguda, un feocromocitoma o una preeclampsia.
que esto es muy importante porque pueden ser tanto causas como consecuencias de la hipertensión. Estos son los medicamentos que Caro mencionó ahorita. Como pueden ver, el aumento de la presión no es muy significativa, pero siempre hay que preguntarlos para suspenderlos una vez los encontremos. Los desencadenantes hospitalarios son los pacientes que están hospitalizados y nos empiezan a hacer una crisis hipertensiva. Lo primero que debemos buscar son 3 cosas importantes. Lo primero es un paciente que esté con un dolor agudo, que normalmente son pacientes en posoperatorios. Lo segundo es que el paciente esté haciendo una retención urinaria. Y lo tercero es que el paciente esté con una infusión de líquidos muy alta. Luego, para la presencia de síntomas, yo recomiendo siempre iniciar cefalocaudal para tener un mejor orden, empezando por sistema nervioso central. Entonces le preguntamos al paciente si ha tenido algún déficit neurológico en cuanto a fuerza, en cuanto a sensibilidad, miramos alteraciones visuales, alteraciones del lenguaje, si ese paciente ha tenido convulsiones, si ha tenido focalizaciones o si ha tenido cambios en el estado neurológico. Y siempre haciendo un examen neurológico completo. ¿Qué queremos buscar acá? Sobre todo presencia de ADB, tanto isquémico o hemorrágico. Luego nos vamos a ir a fondo de ojo, le vamos a preguntar al paciente por si ha tenido cambios visuales y vamos a hacer un fondo de ojo buscando lesiones microvasculares, como lo son las hemorragias, los exudados o el papiledema. Aquí queremos buscar lo que se conoce el término como hipertensión maligna, que es su principal foco de daño de órgano. Luego nos vamos al sistema cardiovascular, donde vamos a buscar principalmente 2 grandes patologías, que son el infarto agudo del miocardio o la falla cardíaca. Entonces le vamos a preguntar al paciente si ha tenido un dolor precordial, si ese dolor precordial es de características típicas, si ha sido acompañado por síntomas autonómicos, y le vamos a preguntar por síntomas de falla, si ha tenido palpitaciones, si ha tenido disnea de cualquier tipo, sea disnea de esfuerzos, ortopnea o disnea paroxística nocturna o edema de miembros inferiores. Y cuando vamos a revisar este paciente es lo mismo que vamos a ir a buscar. Vamos a buscar si el paciente está ingurgitado, si tiene crépitos, si tiene un S3 que es el galope ventricular o si tiene edema de miembros inferiores. Luego nos vamos hacia grandes vasos, que sería la aorta. En la aorta vamos a estar pensando principalmente en disección aórtica, por lo que le vamos a preguntar al paciente si ha tenido un dolor abdominal, típicamente irradiado a espalda, y nosotros vamos a ir a buscar pulsos y presiones en tanto en miembros superiores como inferiores para hacer una comparación entre ambos. Y por último, terminamos en el sistema renal. Le vamos a preguntar al paciente si ha tenido cambios urinarios, sea sobre todo oliguria, anuria, si ha notado orina espumosa o si ha sentido hematuria macroscópica, que nos puedan hablar de una lesión renal aguda. Luego, cuando pasamos al daño de órgano, como les comenté al inicio, es muy de la mano del tercer punto, que son los síntomas. Tanto las guías europeas como las americanas recomiendan que haya un paquete básico que se le haga a todo paciente que llegue al servicio de urgencias con unas cifras tensionales por encima de 180 a 110, que son todos los que ustedes están viendo al lado izquierdo. Ellos dicen, a todo paciente se le debe hacer un hemograma, una función renal, unos electrolitos, un parcial de orina, un electro para todos los pacientes, una LDH de aptoglobina tratando de buscar una posible hemólisis y una prueba de embarazo a cualquier mujer en edad reproductiva. Todos los exámenes que ustedes ven hacia su lado derecho son los exámenes que son guiados. ¿Qué quiere decir? Que los vamos a pedir solo si encontramos algo alterado en el tercer punto, que son los síntomas. Lo que yo esté sospechando, pido la imagen para llegar a un diagnóstico. En cuanto al tratamiento a grandes rasgos, para no detenernos en cada uno, si estamos hablando de las emergencias hipertensivas, ellos lo que recomiendan es, ya me llegó el paciente tiene unas cifras tensionales mayores de 180 a 110, el paciente tiene síntomas y ya vi que tiene un daño de órgano. Ese paciente inmediatamente debe ser ingresado a cuidados intensivos y se debe iniciar una terapia venosa con antihipertensivos. ¿Cuál es la meta general? Intentar bajar la presión arterial en la primera hora de un 20 a un 25%. Y en la segunda a la sexta hora vamos a tratar de llegar a unas cifras tensionales de 160 a 100. Esto no se cumple en todas las patologías. Ejemplo, si nos estamos enfrentando a un paciente con un feocromocitoma, con una preeclampsia, con una eclampsia, son pacientes que tenemos que ser mucho más agresivos a la hora de bajar la presión arterial. Si tenemos un paciente con una disección de aorta, lo que tenemos que hacer en esos primeros 20 minutos es llevar la sistólica a 120. Y si tenemos un paciente con una isquemia cerebral, tenemos que hacer todo lo contrario, porque si le tomamos la presión muy rápido, vamos a perpetuar esa isquemia. Muchas veces en el 10% de los casos puede pasar que cuando empezamos a bajar la presión se nos vaya un poquito la mano y empiece ese paciente en 120, 100. Como nos dijo ahorita Valentín, eso aumenta el riesgo de mortalidad, por lo que podemos hacer en ese caso es aumentar los líquidos o empezarle vasopresores al paciente. Tratamos de llevar a las metas que nos comentó Valentín en 24 a 48 horas.
Y luego de yo haber iniciado esa terapia venosa, a las 6 a 12 horas debo empezar terapia oral, que es la que se va a quedar en el paciente. Debo mirar si la tiene adecuada y si no la gusto, con la idea de hacer un empalme dentro del hospital para que el paciente no vaya a hacer picos de hipo o hipertensión después. Normalmente estos pacientes llegan a tener completamente asintomáticos y con buena respuesta en 48 a 72 horas que se les puede dar de alta. Y en cuanto a las urgencias hipertensivas, es un paciente que incluso las guías recomiendan primero iniciar una terapia no farmacológica, porque son pacientes que pueden tener una causa externa, ejemplo, un dolor o ejemplo, un ataque de pánico. Entonces ellos que dicen, si este paciente por alguna razón llegó a urgencias, póngalo en un cubículo donde esté con la luz apagada, donde tenga silencio, donde se maneje el dolor, si tiene otros síntomas se controlan y espere 20 minutos. A los 20 minutos se revisa al paciente y se mira. Normalmente ellos solamente con estas medidas bajan un 20%. Si ese paciente se logró controlar, se manda para la casa con su medicación oral y se revisa a los 7 días. Pero hay otro escenario de los pacientes con urgencias que son esos síntomas que normalmente no están asociados a daño de órgano, como lo son la cefalea, el dolor precordial de características atípicas y la epistaxis. Entonces, si el paciente tiene alguno de estos síntomas, además de controlarlos, lo que hacemos es iniciar un medicamento vía oral en urgencias que sea de acción rápido, por ejemplo un captopril, y luego de iniciar esta terapia le damos de alta para que continúe su manejo en la casa. ¿Cuáles son las metas en urgencias hipertensivas? Simplemente bajar por debajo de 180 a 110 y que el paciente esté controlado sus síntomas y se da de alta, se revisa a los 7 días. Luego de esto, sea emergencias o urgencias, lo que vamos a hacer una vez controlada la presión arterial es que tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho de este paciente y sobre todo una revisión mensual. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya por el simple hecho de haber hecho una hipertensión van a tener riesgo aumentado de una enfermedad cardiovascular y renal. Y no lo podemos dejar ir solamente, sino también buscar qué fue lo que llevó a este paciente a hacer una crisis hipertensiva. Entonces hay que hacer una serie de exámenes después que no entran para el tema de la charla. Y como nos mencionó ahorita Valentín, lo que se hace en todos los pacientes, independiente de su estadio de hipertensión, hacemos ajuste de tratamiento y cambios en estilo de vida. Y ya eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. En el chat hay unas preguntas, Claudia. Muchas gracias, en serio, muy... Para los oftalmólogos, nosotros se nos va olvidando un poquito la medicina, lo cual es fatal. Y a uno le da pena que lleguen pacientes con medicaciones que ni sabe uno para qué funciona. Entonces, todo esto hace parte del manejo adecuado y sobre todo un sistema de salud que ha ido como fraccionando tanto el paciente. Para que nosotros también somos cuidadores de esos pacientes. ¿Sabe cuál era? ¿Qué significaban las iniciales DALI? Preguntaron cuáles eran las iniciales de... ¿Qué significan las iniciales DALI? Los DALIs, buenas. Los DALIs son los años de vida ajustados por discapacidad, es decir, son los años que se pierden de vida útil ya que el paciente está con discapacidad. A eso me refería. Bueno, por acá nos preguntan, ¿el consumo de sal sin factores genéticos u otro factor de riesgo puede inducir hipertensión crónica? Bueno, la respuesta es sí. Digamos que esa parte de la epigenética que mencioné inicialmente dice que puede que uno tenga una alta carga genética, pero el consumo de sal en ese sentido se comportaría como un factor ambiental que puede llevar al desarrollo de hipertensión arterial. Entonces, eso le puede ocurrir a los pacientes. Un consumo excesivo los puede llevar a tener hipertensión. Bueno, por acá pues los felicitan, que les parece que fue una excelente revisión, que fue un excelente grupo, muy completa y pues muy acorde como al momento. Se nota la buena preparación y dominio de los temas. Básicamente pues son como las felicitaciones de todo el grupo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Yo sí tengo varias preguntas. Una es si es tan frecuente la hipertensión y genera tanto daño y a nivel social tanta alteración, un sistema también que está golpeado. ¿Cuáles son las causas para que no haya un buen manejo de la hipertensión? Pues ¿qué pasa que no estamos manejando bien la hipertensión, siendo el impacto que tiene tan importante en los pacientes? ¿Quién quiere no sé? Hablen allí. Bueno, no.
Bueno, es una enfermedad que en realidad es muy prevalente, todo el mundo la conoce, pero como tal la gente no es consciente de su enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad no genera síntomas, sino hasta que está establecido el daño. La adherencia a la medicación ha sido difícil. Existen las tabletas de una sola tableta con múltiples medicamentos en una sola, pero en nuestro medio y en muchos otros medios no las garantizan los sistemas de salud o los pacientes no pueden adquirirlas. Entonces, eso baja pues como la adherencia al tratamiento y además de parte de todos los médicos no tenemos una buena praxis en la toma de la presión arterial. Como vimos con la doctora Carolina, la presión arterial es una toma difícil, es algo que se debe hacer muy esquemático y no lo hacemos porque también eso está asociado a los tiempos de atención. Tenemos 20 minutos para atender a un paciente, entonces ponerlo a descansar 5 minutos, que no hable, es difícil. Y creo que también existe algo de lo que llaman en las guías la inercia del tratamiento, la inercia médica. Es el médico que no se actualiza, es el médico que no cambia la medicación, es el médico que no usa la terapia dual en este momento. Entonces ya es como, entre comillas, inaceptable que los pacientes sigan con monoterapia, sin criterios de monoterapia y con malos controles de presión arterial. Por eso es una enfermedad que hasta el sol de hoy hemos logrado menos del 50% del control óptimo de la presión y del manejo de los pacientes y encontramos tan deleterio esto. Y además, en el conocimiento de los pacientes parece chiste, pero siempre decimos, señor, ¿usted sufre de algo? No sufre de nada. ¿Le duele algo? Sí, cuando me tomo los sartán me duele la cabeza. Entonces, parece chiste y todos nos reímos, pero es el común. Y el común es porque la gente no conoce la enfermedad y también es parte de nosotros como médicos educar a la gente y creo que nos falta trabajar en eso. Yo creo que también es de prevención primaria. Pues, por ejemplo, en este momento que tenemos tanto aumento de obesidad y de sedentarismo, son pacientes que ya de entrada tienen un riesgo altísimo para generar una hipertensión en el futuro. Entonces, también me parece que es desde las pequeñas cosas, incluso desde la infancia, tratar de modificarlas para que los pacientes no lleguen ya cuando nos encontramos en una hipertensión, que hay más pocas cosas para hacer. Y yo creo que una cosa que le doy adicionalidad a eso es la dicotomía a la que se enfrenta el paciente cuando uno le dice, tienes en tus manos la capacidad de tratar tu enfermedad, tu condición, sin medicamentos, con cambios en el estilo de vida, pero que no son capaces de establecerlos. Primero porque no se los facilitamos y segundo porque, digamos, de alguna manera no hay esa voluntad de, señor, debe rebajar la sal, señora, debe hacer ejercicio. Entonces dicen, sí, yo sí hago, pero cuando uno pues, se sienta con el medio, doctor, es que la verdad, ¿cómo va a comer sin sal? Entonces yo creo que, digamos, uno trata de hacer mucho énfasis pues, en esa parte de vida para no tener que llegar a una pastilla que lo va a exponer a riesgos adicionales, porque el solo hecho de lo expone a los, digamos, efectos adversos que puede tener el medicamento. Pero la gente finalmente prefiere que uno le ordene un medicamento para ellos no hacer cambios en el estilo de vida que tampoco se van a tomar. Bueno, por acá también hay otra pregunta. No sé quién se anima a otras dos preguntas. ¿Cuáles son los medicamentos que han demostrado disminuir la mortalidad en hipertensión arterial? Pues dependiendo del contexto en general, los IECAS y los ARADOS son los que tienen mayor evidencia en el manejo de hipertensión, pero también depende mucho del contexto del paciente. Si nos estamos enfrentando a un paciente que tiene una falla cardíaca, en esto sería ideal iniciar IECA, beta-bloqueador y llevarlos a las metas que ya están pues, estipuladas para manejo de falla cardíaca, que es una frecuencia cardíaca mínima que tolere el paciente, la menor presión arterial que el paciente tolere y ya ir evaluando otras cosas. Si el paciente tiene una enfermedad renal, no podemos ser tan estrictos con eso. Entonces, eso es más que todo, depende del contexto del paciente, pero en general, a grande, los IECAS y los ARADOS son los que tienen mayor evidencia, los que tienen mayor estudio y son medicamentos que son muy seguros, que son los que el problema es que muchas veces uno le ordena el medicamento a los pacientes y los pacientes, no, es que eso me va a dañar los riñones. No, antes si uno se los toma, usted va a tener complicaciones muy serias por eso.
Bueno, por acá pues hacemos, la última pregunta que nos hacen es, en caso de pacientes mal controlados, además del ajuste farmacológico, ¿qué otras medidas recomiendan y a qué otras especialidades consideran prudente remitir? Yo creo que el ajuste farmacológico muchas veces es, y sobre todo en nuestro medio, el paciente no logra control no por el medicamento, sino por los cambios en el estilo de vida. Eso es lo principal, lo principal. Si los pacientes que tenemos acá siguen siendo obesos, no hacen ejercicio, siguen comiendo sal, siguen tomando y fumando, nunca van a mejorar la presión, así le pongamos muchos antihipertensivos y vamos a tener algo más deleterio para estos pacientes con estos medicamentos y no, pues no vamos a lograr un manejo óptimo. Entonces creo que esos son los cambios que tenemos que tener adicional. ¿Qué más tenía la pregunta? Me disculpas. Al final. No, y a qué otras especialidades consideraban prudente. Especialidades como tal, lo que primero se quiere es oftalmología. Oftalmología, ¿por qué? Porque estamos aquí todos. Porque se ha demostrado que es uno de los daños de órgano importantes en el paciente. Y desde el diagnóstico como tal se debe hacer, y en el seguimiento, siempre debe haber un seguimiento estricto por oftalmología, por lo menos cada 2 años, o dependiendo de la enfermedad y su severidad, cada pues que esté estipulado. Ya si mi paciente no mejora, las especialidades pues a seguir serían ya medicina interna como tal, después ya dependiendo de la patología del paciente, nefrología, cardiología, nutrición debe estar en el manejo de los cambios de vida, podríamos usar algo de portología junto con nutrición, o ya si ya el paciente está muy afectado, nutriología ya nos da pues como un manejo más específico en cuanto a la patología y la nutrición del paciente, que es la base de todo. Una pregunta es, ¿qué medidas de salud pública se podrían entonces tomar si ustedes fueran el ministro para poder darle duro a esta enfermedad? Porque es que es un tema por lo que veo de salud pública, es un tema de lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para impactar positivamente en esta enfermedad? Yo voy a hablar desde la práctica clínica, pues yo soy médico de riesgo cardiovascular en cierta parte del tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos una difícil pues, lograr las metas de presión arterial? Muchas veces no solamente porque de pronto los médicos no estemos en constante actualización o porque no se les dé el medicamento a los pacientes. Muchos de los pacientes se les da todo. Se les da el medicamento, se les remite a todas las especialidades y demás cosas pertinentes, pero son muchos pacientes que muchas veces no tienen tiempo o no les dan permiso en el trabajo. Entonces, sería adquirir políticas que tienen muchos Países Bajos, que son como, si tienes tu control, entonces desde el trabajo, ya hay como una comunicación directa, EPS, trabajo, entonces en este momento del día el paciente va a estar ausente porque tiene su control de riesgo cardiovascular. Ya cuando uno le encuentra alterado, entonces hay que hacerle seguimiento a la semana. No, doctora, es que yo no puedo pedir más trabajo, más permiso en el trabajo. Entonces, hacer como esos espacios donde los pacientes puedan asegurársele un adecuado seguimiento para que tengan una adecuada adherencia a la terapia farmacológica. También hay otros mecanismos que se están implementando, yo creo que ahorita con la pandemia, que se llama telemetría, que se le da el monitor al paciente y el paciente se hace su monitoreo en casa, de los pacientes que uno ve que son pertinentes a seguimiento. Eso es una muy buena estrategia. Yo también quiero agregar, yo quería agregar una cosa, y es que creo que en cuanto a qué podemos hacer desde la salud pública, me parece muy importante pues volver a lo básico, los cambios en los estilos de vida. Si nosotros educamos a la población en general en los cambios en el estilo de vida, que hagan ejercicio, que coman saludable, ahí podríamos prevenir e impactar de una manera muy importante en el diagnóstico de la hipertensión. Podríamos prevenir que muchos pacientes que iban a llegar a ser hipertensos no lleguen a serlo. Y también me parece muy importante las campañas de tamizaje. Pues deberíamos como tener muchas más campañas de tamizaje para poder diagnosticar más, porque como decía Valentín, como es una enfermedad asintomática, los pacientes nos llegan ya cuando hay daño de órgano, cuando ya están como mucho más avanzados, y pienso que estas dos estrategias podrían impactar de manera muy positiva como a los pacientes con hipertensión. Yo quiero reforzar algo.
En cuanto a esos cambios en el estilo de vida, que va a ser la base, vamos a seguir hablando de esto, pues creo que es la respuesta a todo. Hay una cosa muy interesante. Cuando yo estuve en Panamá tienen un manejo gubernamental, una orden gubernamental de que no puede haber un salero en un restaurante y no puede haber sobrecitos de sal en un restaurante disponibles para usted comer con la comida. Si usted quiere echarle sal a la comida, tiene que solicitarla. Y al solicitarla le deben de informar que no lo tienen. ¿Por qué? Por la medida gubernamental. Entonces son medidas que desde arriba rigen a la gente y la gente se va pues como adaptando más a eso. Aquí tenemos algo muy bueno, las ciclovías, pues como el impulso que generan al hacer ejercicio, y eso hemos sido un ejemplo pues a nivel del país, y creo que a nivel mundial se ha visto pues que eso, cualquier persona viene acá y dice, vengo un domingo, ¿por qué cierran toda una calle para que todo el mundo corra? Es una medida excelente y uno se motiva, uno dice, tengo un espacio donde andar con seguridad, tranquilo y hacer el ejercicio. Hay otras cositas en los pacientes para mitigar eso de que el paciente toma la medicación, no se sabe su medicación, no sabe la enfermedad. Con la tecnología de hoy en día, las bases de datos están mandando la parada en todo. Generar bases de datos donde mi paciente tenga el nombre del paciente, de pronto cómo está su comorbilidad y su enfermedad, y de pronto cuál es la terapia que tiene actual el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, en el servicio de urgencias llega ese paciente que llega sin familiar o llega con el familiar que no sabe nada del paciente, y eso es crucial para el manejo del paciente en el contexto de urgencias y también en el contexto de consulta, pues como por aparte. Entonces, que todos pudiésemos manejar como esa base de datos, y eso optimizaría el manejo, y implementar medidas para meter las medicaciones al post. Porque hay múltiples vías de múltiples patologías que la medicación es esta, y uno va y mira ahí en el post, y en el post le están dando la medicación que daban hace 40 años y que ya hasta se demuestra que hace más daño que lo que corrige la patología. Entonces, sería como medidas de implementar, y creo que son buenas como para el control de enfermedades. Y otra cosa también que pienso, perdón, es que, como estaba diciendo María, yo también pienso que es desde la educación. Entonces, desde muy pequeños, enseñar cómo es una alimentación balanceada, qué tiene de repercusiones negativas en el futuro, o sea, tratar de coger todas estas patologías que no solamente estamos hablando de la hipertensión, sino del riesgo cardiovascular, del riesgo renal, son muchas cosas que se pueden evitar desde pequeños. Y otra cosa, como decía María del tamizaje, por ejemplo, a mí lo que me pasa también con los pacientes se sorprenden mucho que haya un programa de adultos sanos. El paciente no está acostumbrado, si yo no tengo síntomas, ¿para qué voy a consultar? Entonces, volver eso una normalidad. Así usted sea sano, debe tener un control de tales paraclínicos, hay que hacer una revisión completa de presión, pulso, auscultación, o sea, que se vuelva más rutinario en los pacientes. Yo pienso que eso ayudaría muchísimo. Y yo también quisiera agregar una última cosita chiquita, y es, actualmente hay, digamos que campañas que son de difusión masiva para muchas enfermedades como lo es el cáncer de mama, pero digamos que yo estaba en este proceso de actualización, uno de los docentes nos decía, o sea, ¿qué tan malo es tener hipertensión? Y tener hipertensión puede ser tan malo como la gente cree que es el cáncer. Incluso produce más mortalidad actualmente, la hipertensión arterial, que el mismo cáncer de mama. Entonces, digamos que igualar de alguna manera a enfermedades que uno considera catastróficas, pero que los pacientes no. Entonces, campañas de difusión masiva, como existen en algunos países, una particular se llama Conoce tus cifras. Pues, es decir, que la gente sepa en cuánto tiene la presión arterial. Eso es fundamental y creo que requiere más difusión y de inversión de recursos económicos, de tal manera que sea tan masivo como el lazo rosa o las cifras de la meta del milenio 90-90-90 en el VIH, que es la mayoría de la población conozca el diagnóstico y reciba tratamiento y esté pues en un adecuado control. Lo mismo para la hipertensión, pues difusión masiva. Hay algo muy interesante con eso que dice Jesús, conocer pues como su misma presión. Digamos, en las guías al final nos dejan como un cuadro de gaps o de huecos que quedan en la guía, y hablan de la importancia del automonitoreo. El automonitoreo todavía no se ha definido pues como tal esas metas como para el manejo esencial del paciente, pero sí ha visto que mejora la adherencia también en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente es consciente de estarse tomando la presión, consciente de, uy, la tengo elevada, y eso le acuerda de tomarse también la medicación. Entonces son medidas que se pueden pues como
Y en las guías, pues creo que es el futuro de las guías, adentrarse más en el manejo potente por medio de estas herramientas que tenemos a la mano hoy en día. Sí, yo creo que el tema de salud pública es lo más importante acá. Como lo decías, es lo que hay que arrancar es en la infancia, definitivamente desde el colegio que tiene que arrancar a cambiar hábitos. Lo bueno de esta enfermedad que estamos ahora, el COVID, es que ha hecho que la gente, uno ve una cantidad de personas obesas subiendo por palmas de bicicletas. O sea, se han dado cuenta que es importante el ejercicio y creo que eso va a tener un impacto, pero hay que arrancar desde casa. Esta enfermedad es muy mortal y la gente no le presta atención, como decías, y como es tan asintomática al principio, se demoran en consultar. Muchas gracias por enseñarnos tantos días de hoy. Fue muy constructivo. Pero muy buena manera. Muchas gracias participantes. No sé si hay más preguntas. Muchas felicitaciones. Por acá también me dice que bienvenidos los miércoles a Retina, el doctor Juan David Bravo. Muy buena revisión, muy acertada, metodología de selección, excelentes candidatos y muchas gracias a todos y felicitaciones. Muchas gracias a todos.